Aquí nos hemos encontrado con Antonino en esta esquina y nos va a conseguir un coche antiguo, descapotable, para estar 2 horas y lo vamos a disfrutar. Vamos a quedar en la universidad, ¿te parece? Vale, amigo, vale. Venga, hasta dentro un rato. Hasta luego. Bueno, pues con este hombre hemos quedado, le hemos dado el teléfono y nos vamos a ir paseando por aquí para la universidad y nos va a traer un descapotable para movernos un par de horitas. Hemos negociado un precio. Se va mañana de un coche grande para 8 personas los juegos. Van al aeropuerto conmigo, chiquito. No, es que tenemos el transporte pagado para el aeropuerto. Gracias. Es que tenemos el transporte pagado al aeropuerto, ya se nos ofrecía. Vamos a pasearnos para la universidad, que dice Juan que es bonita. Como tarda media horita en traernos el vehículo. La Universidad de La Habana es de las más bellas de Cuba, de América Latina. Pues vamos a conocerla, ya que es bonita. ¿A cuánto estamos de metros, más o menos? ¿Ves ahí? Ah, ese es el edificio, este de aquí de la derecha. Aquel de allá y aquel de allá. Y la ¿Y entrada, en qué entrada has quedado? ¿En la principal? Tiene una escalinata grandísima y unas columnas enormes. Lo vamos Yo a ver creo que ahora. fue las que vi ayer, creo. Cuando pasamos con el autobús. Que yo dije, mira qué escalinata más bonita, me parece lo de Rocky. La película Rocky. Aquí tenemos la parada del autobús de Transtour. No sé si es la central o no, pero ahí está anunciado. Lo que pasa es que por ahí... Bueno, pues cuando vienes a un sitio, no conoces la ciudad y la quieres conocer, lo mejor es que te metas en un carro de este tipo, como este, el que está enseñando ahora este hombre, y disfrutes del paseo por la ciudad. Luego le cambiaré la batería cuando nos vengan a buscar. Y después del paseo, después de 2 horas, seguramente nos pararemos a comer en algún sitio. Aquí viene otro auto. Este ya está un poquito menos cuidado. Este es el transporte de aquí, de la ciudad normal. Aquí el Hotel Colina. Y esta es la universidad que nos estaba hablando Juan. Institución religiosa pone aquí en esta furgoneta. Bueno, aquí tenemos un parquecito para estar a la sombra. Vamos a conocer la universidad, la escalinata esta que nos hablaba. Ayer cuando pasamos con el autobús o con el bus, como lo queramos decir, yo me fijé en este detalle y me recordaba la película esta de Rocky Balboa, cuando sube todas las escaleras, llega arriba con la música de Rocky, ¿no? Chaval, ¿te atreves a subir las escaleras como si fuera Rocky? Ahora lo vas a ver. El único que está preparado de todos los que estamos aquí es el chavalote. Aquí para cruzar hay que mirar un poquito más para adelante. Muy bonito. Fíjate la escalinata que tenemos aquí. Vamos a ir hasta este triángulo y de aquí cruzamos. Esto es lo que te decía, ¿ves? Es muy parecido a lo de Filadelfia, creo que era allí, en Estados Unidos. Un día me hizo un reportaje Luis Castillo desde esa escalinata en Filadelfia. Creo recordar, me hizo un reportaje donde me estaba explicando aquí es donde Rocky hizo la película de subir las escaleras. Pues esto es muy parecido, la verdad. Bastante parecido. Y esta es la universidad, Facultad de Ciencias Comerciales, pone ahí. No podemos subir. Ah, ok. Este señor nos prohíbe subir las escaleras, no se pueden subir. Hasta aquí podemos estar. No pasa nada. Esto es lo que podemos hacer. Yo voy a hacer una fotografía.
Mira, esto es lo que queremos nosotros, ¿ves? Así como están ellos, pero vamos a ir 5, no 3. Y el carro, el color me gusta para Adriana, que le gusta ese tipo de color. Adriana, ¿te gusta ese color del carro, no? ¿No? No, es bonito, pero vaya, el rosa no es mi favorito. ¿Qué color te gustaría? A ver cuál llega, porque no hemos pedido color, le hemos dicho que fuera bonito. Bueno, pues aquí debajo tenemos una avenida que se llama, ¿cómo se llama esta avenida? ¿Cuál? Avenida San Lázaro. Avenida San Lázaro, ok. Esto, si la sigues recto, vas a salir allá a La Habana Vieja. Cerca de donde está ya El Capitolio, ¿no? Bueno, Mira, otro carrazo ahí. Este sí que me gusta, fíjate tú. Qué bonito es ese. Perdona que te interrumpa, pero cuando veo un carro es como cuando estoy en el mar y veo un pelícano. Claro, me pongo entiendo. tonto. En el mar cuando estoy grabando y veo un pelícano me... Mírale qué bonito. Espectacular el carro, ¿eh? ¿Cómo lo ves, chaval? ¿Y todo el sentido qué tal? muy bonito. Te quedas sorprendido, ¿no? La Habana es lo que estamos viendo, edificios de la época y al mismo tiempo carros de la época de hace ya 50 y tantos años, 60. Ahí está hablando con Alex. Bueno, pues no nos han dejado subir ni un escalón y lo veo lógico. Si es zona privada de la universidad, pues así se tiene que hacer, respetarla. Pues ahí va el bus turístico, que también estaría bueno conocerlo así, con el bus turístico, pero bueno, si tenemos un buen chofer que nos explique las cositas, va a estar bueno también. Ahí te indica que la plaza Meliá, se ve por ahí abajo. Y lo bueno es que vemos pasar cada carro de vez en cuando. Lo vamos a grabar así, cada vez que pasa un carro pongo en marcha la cámara. Fíjate de aquel negro. Y la mototaxi que tenemos por aquí. Mira, camioncito, diferencia de este camión a este otro camión. Mira este otro. Este ya es un privado. Me imagino que trabaja como taxista para los locales. Estoy sorprendido, es que no hay casi circulación de coches, ¿eh? Muy poquito coche. Estamos en, ya lo veis, en una zona, digamos que céntrica. Y pues un carro por aquí, otro carro por allá. No tiene nada que ver con las ciudades. Pues imagínate que esto fuera Ciudad de México y estuviera así el tráfico, o que fuera Madrid o Barcelona, da igual, cualquier ciudad, París, porque La Habana es una ciudad muy grande e importante, pero fijaros que el transporte es más tranquilo. Es que la gasolina también está muy cara, tener un vehículo es un súper lujo y cuesta mucho poder hacerse de esa forma de vida, ¿no? Con un carro, pero por otra parte, qué bueno poder circular por la ciudad andando sin casi tráfico. Ahí están sentados, Adrián está por allí, estamos esperando que venga ese carro. Y yo quería grabaros los carros que van pasando, que era impresionante la cantidad de carros que están pasando, pero ahora paró un poco el tráfico. Ya cualquier vehículo nuevo o antiguo ya se convierte en taxi, ¿eh? Mira, ahí viene uno verde, o azul, mejor dicho. Pintura como han podido. Mira este otro negro. Este es el casco ese, el Coco Taxi o Coco Móvil. Me ha sorprendido el precio, son 15 dólares. 15 dólares una horita. Y solamente 2 personas o 3. Ahí pasa otro. Me va a salir más barato circular en el coche que viene ahora que ir en un Cocomóvil para las 2 horas que vamos a estar. Fíjate ese verde, el otro negro y el azul clarito que viene por ahí. Ese sí que está bien arreglado. Hay algunos que están muy bien arreglados, otros no. Este sí que se ve bonito. Y el metro taxi. Aquí empieza a venir otro carrito por ahí.
El coche antiguo con el coche nuevo. La gran diferencia. Y este es de la casa Mercedes, ¿no? No. No. En la puerta ponía algo de Mercedes. Mira ese descapotable que viene por ahí, el color rosa. El intermitente está en el faro. Si os fijáis, mirad el faro derecho a la izquierda de la cámara. Y seguramente aquí va a parar un momento para indicarles, o a lo mejor no. Está bueno este carro. Es un espectáculo para la vista a la hora de mirar los carros. Bueno, vamos a seguir. Me voy a parar un poquito, me voy a sentar al lado de Adriana. Oye, qué bueno es esto de circular por aquí, no hay ningún problema. Nos está esperando el coche con el que vamos a ir. Es uno rojo, tirando a naranja, mejor dicho. Nos está esperando allí. Aquí se gana la vida uno como puede, ¿eh? ¿No has visto, Sergio? Nos agarra por la calle, ¿queréis un carro? Te digo el precio que quiero pagar. ¿Me lo puedes conseguir? Me dice que sí. Y ahí lo tenemos. Este hombre que nos va a atender. Pues con este carro nos vamos a desplazar por la ciudad. Es un descapotable, que es lo que yo le pedía, que fuera descapotable. Hoy el día está bueno, no es como ayer. Buenas tardes. ¿Cómo te llamas? 2 horas. 2 horas, sí señor. 40 pesos. Sí señor. Ya. ¿Cómo te llamas? Reader. Reader. Que lo va a llevar. ¿Nos va a explicar un poquito la Todo. ciudad? Todo nos lo va a explicar, qué bueno. 2 horas. Muchas gracias por el favor. Una comisioncita para mí no hay. Claro que sí. Claro, se lo merece. A ver, ¿dónde nos vamos a dirigir? Explico de nuevo la cámara. Vamos a la Plaza de la Revolución. Sí. De la Plaza de la Revolución hacemos parada, le explico todo. Bosque de La Habana, hacemos parada, le explico todo. Miramar, Casa Fuster, Fusterlandia, Sí, le explico todo ahí y regresamos por toda Quinta, Malecón y parte de La Habana Vieja. muy bien. Ahí más o menos ya El van a ser Capitolio lo las- vamos a ver, por sí, supuesto, sí, ¿no? todo. Está bien. Van a ser las 2 horas. Ahora, si desean cenar después, ir a la parte del Cristo, ya eso es 1 hora más, porque tienes que cruzar la bahía y hacer el tour allá arriba. Queremos comer luego, no cenar. Allá arriba. Ya veremos dónde. Venga. Ahí vemos, pero allá arriba no. Oiga, acomódense que el amigo lo Y va a... entonces, ese tiempo que cenen, no se les cobra. Se les sigue el tour, es decir, si lo hacen allá arriba, se cobra un poquito más allá arriba, que es ir al Cristo, a todo el morro, las tiendas de los habanos. Eso que está hablando él ahora es cruzar la bahía. Eso es del lado allá de la bahía. Por abajo Muy del bien. puente. Por Por el abajo del morro puente. arriba. Y ahí pueden cenar y decir, comer. Sí, Y yo hacemos me voy a el pegar al Cristo y chofer. todo ahí. ya. Venga, ahí vamos a ir. Yo me voy a pegar al chofer porque él me va a hablar y habla un poquito bajo y quiero que escuchéis las explicaciones. No están tan bonitos los asientos como esperaba, pero por lo demás está bien. Solo alto. Ay. Vamos a meter la pierna por aquí, fijaros los tigritos que es esto. Pero está original, está bonito. Aquí estoy acompañado con Adriana. Aquí poneros los cinturones, ¿eh? Sí, claro. Pues Aquí nos vamos a recorrer- poner los cinturones. Vamos a un recorrido por Pero está bonito, está La bonito. Habana ahora. El chofer me va a tocar la pierna de vez en cuando, pero no hay problema. No. ¿Esa música le gusta? No me ponga música, no me ponga música ¿No? porque estoy grabando y me perjudica para la grabación. Le vamos ahí así en silencio. Ya, a la universidad sí le hicieron la explicación ya de la universidad y todo. No, explícamela un poquito. Aquí fue donde estudió Fidel, estudió su carrera de Derecho, junto con todos los universitarios que cuando ellos se incorporaron en la Sierra Maestra, todos los que se alzaron. Muchos jóvenes, muchos fallecieron. Total, que Fidel Castro se licenció ahí. Si es que llegó a licenciarse, no lo sé. Sí. Y ahora, pues no sé cómo grabar, así o así. Como desee, puede ponerlo. Voy a parar un poquito porque le voy a cambiar la batería de la cámara. Esto es un hospital, ¿no? Calixto García. Califa Uno de los García, hospitales y es de los más que grandes. tiene la capital. Lo más grande Un de toda hospital la general. Operaciones, de todo. Aquí este hombre que da buenas explicaciones, pero que va a costar que las podáis escuchar bien, porque entre el ruido del motor, la música se puede quitar. Sí se escucha, ya así la baja completa. Y yo voy a guardar la batería, que la tengo aquí. ¿Me aguantas la cámara un momentito?
Todo esto es un poco más moderno. Se construyó después de la era de la época colonial española. Toda esta área de este lado aquí fue construida por Batista Machado, colonia americana. Por eso hay tantos autos también americanos aquí. Porque en aquella época se fabricaban y se probaban en Cuba, se vendían en Cuba, se hacían competiciones de carrera aquí en Cuba. Y cuando se fueron los americanos, los carros se quedaron aquí. Mira, Todo el mundo cruzando, ¿qué hay? oye, lo que me gusta es la circulación tan tranquila que tenéis aquí en la capital. La circulación tan tranquila. Tú en otra Y capital. se respeta mucho. Aparte de que se tránsito aquí respeta, bastante. el Comparado tráfico no con es otros pesado. países. No, tampoco. La gente dice que hay muchos autos, no es tanto. Tampoco. Y de este tipo de autos como tú tienes, debe de ver cuántos miles de autos tiene que haber. Claro. En aquella época se traían muchos, se vendían. Entonces vamos ahora al Parque de la Revolución. La única misma ahí. Esa era la torre más alta que teníais antes de la otra torre que construyeron. ¿Cómo se llama la otra? No me acuerdo. La que está al lado ahí de La Habana Libre, el Foxa. Ok. El edificio del Foxa. Estoy preguntando otra vez que de dónde sale el nombre de Reader. No es un nombre muy Estuvieron habitual. trabajando en ¿cómo se llama? En Etiopía. Mi papá y conocieron a una persona amigo de ellos que se llamaba así y ella se quedó con ese nombre ahí. ¿Le gustó? Sí, Además, a ti te amigo pega de ese ellos. nombre porque Reader con un chopper de coche pega también, ¿eh? Ah, sí. Luego tenemos aquí por Victoria, del año 53, me está diciendo que es. Ahora le hago toda la explicación de la plaza. Y después Plaza tiran de la sus fotos. Revolución. Aquí donde se hacen reuniones. Todas las muchas veces. marchas, los primeros de mayo, el concierto por la paz se hizo aquí también. Fíjate, tenemos el Che Guevara ahí al Donde lado. habló el Papa. El Papa vino aquí también. Es impresionante, ¿eh? Aquí cabe mucha gente, ¿no? Para parar ahí. ¿Esta figura de quién es? ¿De Jesús? o de Camilo Cienfuegos. ¿De quién? Comandante Camilo Cienfuegos. Ese Ah, fue el el comandante. que se perdió en el mar, se cayó la avioneta, donde él se dirigía hacia otra Mira, aquí provincia. para los vehículos para hacerse fotos. Nunca se encontró. Las vistas al monumento de la revolución. Fíjate que diferentes vehículos tenemos, ¿no? Sí, pueden tirar sus Vamos a parar un fotitos y todo poquito. sin problema. Vamos a bajar. Venga, vamos a bajar, Adriana. ¿Sabes abrir? ¿Por afuera? Tienes que tirar la foto panorámica y hacer la explicación. Aquí es el Hotel Nacional, el Teatro Nacional, aquello que está ahí. Ahora sí. Ahora nos va a explicar aquí Reader o Reader. Bueno, pues aquí estamos por primera vez bajándonos del coche uno a uno. Será más cómodo o menos cómodo, pero bonito es. ¿Sí o no, chaval? ¿Cómodo o no cómodo, pero bonito es? ¿Cómo vais ahí detrás? Vamos bien. Aquí hay un montón de letreros que dicen no volar drones. ¿En serio? Sí, mira, ahí están los letreros. Ah, sí. Ahí hay uno, ahí hay otro, ahí hay Es otro. que no se puede volar en ninguna Esas parte son del las país. luces, eso, lo de las luces que ahora les voy a explicar todo y después van al centro y hacen la foto panorámica de aquí, ¿ok? Se tiran de distintos ángulos. Este de las Fuerzas Armadas. El edificio. de las Fuerzas Armadas viene siendo como la FARC, la parte militar del país, la toma de decisión militar del país se toma aquí. Ok, Biblioteca Nacional, esto de aquí. este es nuestra figura Camilo Cienfuegos. Camilo que peleó Cienfuegos. en la Sierra Maestra junto con Fidel, igual que el Che Guevara. Pero me dijiste que este tuvo un este accidente. Es un accidente que nunca se encontró, Vaya. desapareció. Salió en la avioneta hacia otra provincia y se cayó la avioneta, nunca apareció. ¿Qué cosa? Entonces, este edificio es Telecomunicaciones del país, Ok. todo sale de aquí. Este es el Ministerio del Interior, viene siendo la policía, Ok. más o menos. Sale la toma de decisión de ahí también. Y el Teatro Nacional. Teatro Nacional. Este es nuestro apóstol, José Martín, que peleó en la independencia, que falleció ahí. Muy bien. Bueno, tú has estado aquí en Cuba, no has salido de Cuba en toda tu vida, ¿no? Sí, he viajado. ¿Ah, sí? Sí, estuve ¿Y qué en tal? Uruguay, Brasil. En Brasil, Perú. Fui, Guyana. ¿Y qué te ha parecido viajar un poco? Para mi familia completa Sí, fue un golpe fuerte porque están adaptados, mucha seguridad que hay en el país, claro. por mucho que quieran decir.
que Cuba tiene una inseguridad que no, otros países la tienen peores. Claro. Peores. Armas de fuego, la droga. En Cuba puede ser que haya droga. Es escondido. Al que traban con droga va preso. A ver, quiero Al decir que algo traban con referente un a arma eso. de fuego va preso. Quiero Entonces, decirte eso algo. conlleva la seguridad de un país. Sí. Fíjate, Cuando ustedes tienen la libertad de la droga, como la tienen en muchos países, eso es culpa de los presidentes mismos, porque tenemos a Nayib Bukele, míralo ahí. Es un ejemplo claro. es que te quería comentar algo porque nosotros lo pasamos... Si coge todos esos delincuentes, porque son delincuentes, y tú tienes todo eso controlado, tienes el país con mucha seguridad. Ahora, si tienes la droga tan libre, como la tienen muchos países, si las tienen libre, porque estuve en Uruguay, que la tienen libre, estuve en Brasil, que la tienen libre, y hay mucha inseguridad, es decir, hasta con los niños, con todo, que los raptan, que todo. Aquí no te voy a decir que no haya, que haya su delincuencia y sus cosas, pero se controla mucho, es muy poca, comparado con otros países. Hay seguridad. Solamente hay que viajar. El Bueno, cubano que Reyes, no viaje no sabe. vamos a Tuve la hacernos una posibilidad, foto, viajé, parece. y mi familia ya no quiere viajar. Nos vamos a hacer una foto de aquí. Yo te iba a comentar que nosotros, como venimos de México, que es Sí. uno de los países que más buscáis, también Colombia, Sí. el control que nos hicieron fue muy exhaustivo en el aeropuerto, muy exhaustivo. Pasamos 3 controles, 3. Cuando entraron ahora. Cuando entramos nosotros aquí, Ajá. yo me quedé extrañado, ¿por qué tanto? Pero ayer me lo dijo el que renta el departamento, es que venís de México. Si vinierais de otro país, a lo mejor pasa enseguida, pero cuando vienen de México, control Colombia de y otro droga, país por ahí, sí, los vigilan mucho. Sí, Y entonces son más exhaustivos para que no entre la droga, precisamente no quieren que te droga aquí el país. Ahí está. Bueno, vamos a parar ese tema, vamos a hacer una foto, ¿te parece? Dale. Y vamos a seguir conociendo aquí las partes que estamos viendo. Juan, cuando estuve en Varadero alguien me explicó, creo que era el chofer de otro coche de estos, que esa persona era la que iba a gobernar aquí en el país, en Cuba. Estaba de segundo, estaba Fidel Castro, pero al morir él quedó Fidel Castro como presidente, ¿no? Bueno, te voy a hacer la historia. Estaba los principales líderes revolucionarios que triunfaron en el oriente del país y después vinieron hacia La Habana. Fueron Fidel, El Che Guevara. Che y Camilo. Ajá. Entonces, hubo una revuelta en una provincia cubana llamada Camagüey y Fidel manda a Camilo Sí. a sofocar la revuelta. Después de triunfar la revolución, Camilo llega allí y en un día resuelve el problema. Entonces toma una avioneta para regresar a La Habana. Y esa avioneta cae en un lugar que nunca se encontró. Parece ser que cayó en el mar. Y siempre ha sido una incertidumbre porque nunca se encontró el cuerpo de Camilo, nunca se encontró el resto de la avioneta. Y siempre se volvió una incertidumbre eso. Bueno, pues nos vamos a ir ya para el coche de nuevo, ¿te parece? Sergio, ¿te vas enterando un poquito de la historia de Cuba? Sí. Es que es interesante Y siempre. entonces, Paco, este lugar aquí ha sido siempre lugar de conciertos multitudinarios. Los cantantes más famosos han cantado aquí, discursos de presidentes de Cuba. Esto aquí se ha llenado totalmente. En el 2006 hubo un concierto aquí que se llamó Concierto por la Paz, que el escenario estuvo allí y todo esto se llenó. Incluso fue tan emotivo que los cantantes y parte del público lloraban. Bueno, Vinieron cantantes españoles también. oye, me gusta grabar los vehículos que tenemos aquí parados, ya lo veis, diferentes. Nosotros vamos en este, podía haber sido aquel, podía ser el rosa ese, el negro, cualquiera de ellos. Hay infinidad de vehículos. No lo hemos elegido al azar, pero bueno, lo importante es eso. Nos vamos de aquí, de la Plaza de la Revolución, espectacular lugar, histórico. ¿Y ahora dónde nos vamos, Reyes? Vamos ahora al bosque de La Habana. ¿El qué? Es bosque? el bosque de La Habana. Ese viene siendo, vamos a pasar por ahora el cementerio de Colón, todo. Pero vamos a ir a parar ahí ahora en el bosque. El bosque viene siendo como el pulmón de la ciudad. Donde está El su pulmón de la ciudad porque hay vegetación, todo. mucho árbol ahí, Sí, ¿no? sí. Eso viene a ser como el castillo de Chapultepec allí en Ciudad de México, que es el pulmón de la Ciudad de México. Por aquí vamos a ver, aunque en la ciudad hay bastantes árboles, ¿eh? Sí. ¿Qué me querías decir por ahí? Hablando de que el choque amigo de nosotros acaba de hablar del cementerio de Colón. El cementerio de Colón es enorme, tiene una arquitectura tremenda, maravillosa y es un lugar muy importante aquí en La Habana. Es grandísimo. 4 kilómetros. 4 kilómetros. Viene siendo el cementerio de Colón, es uno de los más grandes de toda Latinoamérica. Exactamente. Se dice que Tiene es una obra 4 kilómetros. Fue construido por los españoles. Oye,
Oye, ¿cuántos años antes que se fueron de aquí los Fidel no españoles? está ahí enterrado, Fidel está en Santiago. Ah, ok. ¿Cuánto tiempo antes que se fueron los españoles de Cuba, que se independizó Cuba? De los ¿Cuánto tiempo españoles. antes que se independizó Cuba de España? ¿Cuánto? En 1898 España pierde Cuba. Por el año. Hace cuántos años, 1898. No, no hace tantos años porque México se independizó antes. Cuba me quedó como... México se independiza que fue en 1921. ¿No? Sí. Sí, más o menos, sí. Ya tiene 200 ya. Seguimos por aquí dibujando. Bueno, como no tenemos prisa, este hombre nos va a llevar tranquilamente a los lugares. Vamos a comer en un par de horitas o menos y luego vamos a seguir paseando por la tarde, ¿te Ahí parece? está. Y ahí deciden después si quieren caminar lo que es la parte del casco histórico allá adentro, si eso es ya para andar. Sí, Ahí andamos se a lo queda mejor lo que media es la horita. Plaza de la ¿cómo se llama? La Catedral, Plaza de Armas, Plaza de San Francisco de Asís. Claro, las zonas que hay que andar Plaza se anda Vieja, un poquito todo y eso luego... sí es para andar ya. Y ahí te puedes quedar, andar y en la tarde ya te vas para... Quedamos en una esquina a cierta hora y ahí nos vemos otra vez, ¿no? No, ahora yo lo voy a hacer todo el tour, lo que sea en auto. Ok. Ya lo que sea caminando, si ya después te quedas en la tarde, caminas esa zona y después busca un auto que te regrese. Ok. Pues entonces vamos O a hacer te, el tour o de te dos- puedo de dos recoger horas. para regresarte. Eso Muy bien, no hay problema. O sea, ahí me dice, a tal hora ya me recojo aquí para regresarme y ya. Muy bien. Lo que sea en auto sí lo vas a ver todo, porque tiene que ser en auto. Está buena idea. Por ahí donde nos va a dejar ¿hay algún sitio para comer bueno. Allá arriba en el morro, ese es el más rico, tiene música en vivo, tiene todo. Precioso el lugar. Oye, Ya después cuando salga seguimos. esa persona es la que para el tráfico lo dirige. Porque no hay corriente. No hay corriente ahora, ¿no? En esta área aquí quitamos. Es verdad, ahora mismo estamos sin luz Hay en la déficit. zona y entonces hay una Bastante. persona dirigiendo el tráfico. Ahora no lo había pensado yo esto. Tienes razón aquí. Ahora aquí en el Vedado hay gran parte del Vedado que está sin corriente. Oye, no pasa ni un coche. Respetan, eso te respetan. No pasa ningún coche. Increíble. Aquí el tránsito es bastante respeto. El tema de las señales, esas cosas, la gente se quiere. Eso hay sí, cualquier otro país. Siguen mucho el tema de los choferes, la gente típico. Creo que te está dando paso ya. Ahí, fíjate. Ha dado paso para los que van allí y los que van para aquí. Ya después paran eso Para aquí. y pasamos. Yo he parado un poquito. Pues compré una moto y Me está andaba. explicando su aventura, la tuvo que hacer para cuando fue por ahí, por Brasil y por Uruguay y todo Se eso. va a Guyana, de Guyana a Brasil. Después mi esposa no le gustó ningún país, eso. Como mis hijos. Entonces vine a Brasil, estuve un tiempo en Brasil, Curitiba, la ciudad. Y de ahí me fui a Perú, viajé a Perú, ya vine. Oye, Raider, tú que tratas casi cada día con turistas, Sí. los turistas, ¿qué es lo que se queda impresionado cuando vienen aquí, cuando tú los transportas? ¿Cómo se quedan? ¿Qué comentarios te A hacen? ver, el tema de los autos antiguos, ¿por qué? Porque se les remonta como a aquella época. Entonces la mente se te remonta que estás andando en aquella época. 50 años antes, por Así. decir algo. Entonces igual entras a la parte de La Habana Vieja, todo eso, y te vives algo así. ¿Entiendes? Entonces se queda este es el cementerio. Este es el cementerio que nos está hablando de 4 kilómetros de grande Ahí y está. donde está Fidel uno de los más enterrado. grandes de toda Latinoamérica. El más importante. Impresionante, ¿no?
particular, eso es particular. Y tiene lo de fosa común, para los que no tienen, ¿saben? Claro, Tienen porque tienen que fosa comprar común. una Y fosa tienen crematorio. Ah, sí, Ahora, pasa en todas las en ciudades, el ¿eh? municipio, en mi municipio, que es Cotorro, igual, ahí está su cementerio, cada municipio tiene su cementerio. Yo vivo en Cotorro, son 20 kilómetros más, pertenece a la capital. Y entonces ahí es donde me No, pertenece. sí, pasa en todas las ciudades. Yo, por ejemplo, Ya. en Barcelona no puedo elegir el lugar que yo quiera si no tengo un dinero para pagar. Ajá. Y entonces, pues, te Ya tienes que hacen, enterrar en el fosa cementerio común. más cercano a tu casa, por decir algo. O en el crematorio, porque ahora allí se llevan mucho los crematorios, ¿no? Sí, aquí igual. Aquí, bueno, Muchas personas deciden eso. no te gusta hablar del tema, pero me gusta estar vivo. Del crematorio no. No, a mí No tampoco. estoy de me acuerdo gusta. con el tema del crematorio, pero bueno, ya ese poder, ¿no? La gente. Esta avenida que estamos pasando, ¿cómo se llama? Esta aquí. Esta es la avenida 26. El 26. Mira, aquel es el cementerio de chino. Ah, ok, el Tenemos un cementerio chino. ese que está al frente. Aquí hay chinos, pero muy pocos ya. Pues ahí tenemos el Tiene su cementerio barrio chino, chino. ese de ahí. Ya no quedan tantos chinos. No quedan. Habían venido muchos, pero ya Sí. poco a poco han ido desapareciendo. Han fallecido. Yo conocido falleció no hace mucho tiempo. Para que veas, Adriana, la primera vez que veo un cementerio chino. ¿Sí? Es la primera vez. Nunca en ningún sitio había visto un cementerio chino. En eso me habéis sorprendido, ¿eh? No me lo esperaba. Cuando tengas un turista, coméntaselo, te va a quedar con la boca abierta. Muchos, sí, casi todos lo ven. Yo siempre paso por aquí. Aquí hay que tener cuidado Este porque es no hay nuevo ninguna vedado. persona. Aquel es vedado y esto es nuevo vedado. Este es el nuevo Esto vedado. es más moderno. Digo que aquí no hay ninguna persona para parar el tráfico, así que... No, este no. Aquí hay que esperar. Y el semáforo no funciona. Así que habrá que tener cuidado. Sí, este es el cementerio chino que estábamos hablando. Tiene sus tradiciones. Y bueno, por aquí nos dirigimos para esa parte de Gran Aquí vivían siempre personas adineradas. Esta zona de aquí, fíjate que las casas, la vivienda, la arquitectura, pero era ya cuando éramos colonia americana. Aunque esto era una colonia americana donde vivía gente un poquito con más dinero, lo repito porque no sé cómo se oirá, la verdad. Con el motor, el aire que le da a la cámara y no es fácil entenderse. Por esto me recuerda a alguna otra colonia, por ejemplo, donde está Fernando, ¿no? En Bosques por allí, en Ciudad Satélite, se parece un poquito, ¿eh? Un poquito. Ah, Fernando, saluditos, aquí estamos, en una colonia parecida a la que tú estás, parecida. Ciertos edificios no, pero por lo demás sí. Venga, hasta luego, saludos. Mira, aquí estamos pasando esto que el río que Río Almendares. el río Almendares que va a parar Se al mar enfoca aquí. en el mar ahí, pegado El para mar lo tenemos a la derecha, ¿no? Y esta es la zona del bosque que me estabas hablando. Ahora paramos aquí. Mira, aquí tenemos otro cochecito. Cuidado, cuidado, cuidado. Bueno, vamos para aquí. Vamos a iniciar el recorrido por aquí abajo. Dejamos el carro ahí, como lo estáis viendo. Y ahí tenemos el río. Ese río que desemboca aquí en La Habana, en el mar. Justo vemos la corriente como gira a la izquierda, por lo tanto el mar lo tenemos a la izquierda. Vaya enredaderas que tienen aquí. No se puede tocar un árbol, todos tienen que respetarse. Fíjate el puentecito que tenemos aquí. Por ahí viene Adriana. Qué bueno. Vaya pedazo de tronco que tiene ese árbol, Juan. Tú nunca habías estado aquí, ¿no?
Paco, he recorrido muchos lugares de La Habana, pero aquí nunca he estado. Nunca había estado. A mí me pasa igual, cuando estoy en ciudades que ya he conocido, que he vivido, muchos sitios no los he vivido. Me llevó hace un tiempo José, el de Romantic, que le mando saludos a José de Romantic, que estamos aquí. Y nos llevamos, por ejemplo, al restaurante más antiguo de Barcelona, allí en el casco antiguo, y yo no lo conocía todavía. Nos lleva a lugares espectaculares. Bueno, pues este es el río, aquí en este lugar. Bueno, siempre hay las personas que dejan papelitos y cositas así, pero bueno, no hay que dejarlo. Ese árbol se rompió, se cayó para el lado y ahí se ha respetado. Y este es un lugar para no tener nada de contaminación, ya lo veis, para pasear. Mira, te voy a hacer una foto al lado de este tronco, como me la hace también Adriana, para que vean lo grande que es. Parezco un enanito, parezco al lado de este árbol. Impresionante. No, me está contando aquí Juan que por qué se llama el río Almendares. ¿Es así? Sí, cuando llegaron los españoles a Cuba, había un señor de España de mucho dinero, de muchos rangos, que se llamaba Almendarí. Y cuando el río desembocaba cerca del mar, era un río muy limpio. O sea, en la parte de lo que es la... No es como ahora, era súper cristalina el agua. Sí, aquí está limpio, pero en aquella parte de la ciudad el río está más sucio. Pero en aquel momento era muy limpio, entonces siempre se bañaba ahí. Y el señor se llamaba Almendarí. Y después al río se le quedó el nombre de Almendarí. Y es el río más famoso de La Habana. Sí, por supuesto. ¿Cuántos ríos desembocan aquí en La Habana al mar? ¿Cuántos ríos hay? Bueno, en la parte de la ciudad, en la parte principal de la ciudad está el río Almendarí. Lejos allá hay un río que se llama Quibú, pero no tiene mucha categoría. Entonces, y por allá por Regla, el barrio Regla, mucho más allá de La Habana, hay dos ríos pequeños. El río Luyanó, pero no tiene... Total, que este es el más importante que desemboca al mar dentro de lo que es la ciudad, ¿no es así? Sí, en la parte de la ciudad, por este río, hay dos túneles, por abajo del mar, por abajo de este río. Sí, antes vamos a pasar por uno de ellos, creo, según me contó él. Sí. Cuando vayamos a Miramar. Hay dos, ya lo hablamos allí desde el edificio, desde la parte de arriba. Pues hemos hecho aquí unas fotitos. Sí, ahí estaría bueno para hacerse una foto. No nos hemos movido mucho, no hemos quedado hasta aquí solos. Nos vamos a ir ya con el carro. Este sería un buen lugar para hacerse una foto. Me sienta muy bien hacerse una foto en un puente como ese, ¿no? Pues ya han parado más coches. Se puso de moda, por Barbie, se puso de moda poner los coches de color rosa, se puede decir, ¿no? La película Barbie afectó en la pintura de ciertos coches, creo yo, ¿eh? A lo mejor ya estaban antes, pero que me lo recuerde alguien, porque si no... Fíjate, rosa, 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 todo rosa. ¿Qué auto más lindo es? Sí, está muy lindo. Le voy a pedir al chaval que me hiciera una foto con uno de estos autos. Todo de color rosa. Todo. Chevrolet. Otro Chevrolet. Otro igual. Todos son Chevrolet estos. Espectaculares. La matrícula te pone la letra de Cuba. No va para adentro. Venga. Sí, sí. Cogieron la racha esa, todo el mundo de pintar rosado. Casi todo el mundo tiene rosado. Yo le voy a pintar este más rojo. Las casas de los ministros, Miramar. A ver, nos vamos ahora mismo a dónde. Quinta Avenida, Miramar, playa, toda esa zona, que es la donde están todas las embajadas. Vamos a pasar por las embajadas. Sí, Esa calle es la de las embajadas. Todo. Y vamos a llegar hasta Fusterlandia, la casa Fuster. Vas a ver qué bonito está eso. ¿El último destino que has dicho cuál es? ¿El último destino cuál es? Después pasamos toda la parte, cogemos todo Malecón, hacemos parte de La Habana Vieja, lo que es en auto, y seguimos entonces para el lado de la bahía, que es para el Cristo, lo que es el Morro. Okay. Pues se ve bonito este bosque. Voy a hacer una foto aquí que nos veamos todos. Oye, pues es fantástico, ¿eh?
del pasar parque el día. infantil. Oye, ¿las marchas te van bien? ¿Sin ¿Eh? ningún problema? Sin ningún problema. Van ahí, en el timón, originales ahí. No, yo he conducido camiones grandes con este tipo de marcha. ¿Ah, sí? Sí. Me costaba cambiar las marchas, tenía 6 marchas. Y bueno, pues... Mira qué arbolito tenemos ahí. Ese árbol se ve precioso, es un pico, pero un pico ya legendario, se podría decir. Aquí le están haciendo las fotos, vamos a esperar un poquito. Puta, pasar el día, viene. Yo he venido aquí. Deme diciendo qué embajada es cada una. Claro. Aquí a la izquierda a lo mejor hay otra, no lo sé. Pues ya hemos pasado a la embajada de Brasil, a ver cuáles más pasamos. La de España está por el centro. La vas a ver. Es muy espectacular. El edificio antiguo espectacular, la verdad. ¿Cómo se llama el reparto este? Tengo Veado, Centro, Trinchera, el municipio Playa, allá el municipio Maranao, municipio Playa, el municipio Plaza de Revolución. Bueno, una sola autonomía. ¿Bien? Bien, pues. Uno y dos, ¿y ustedes qué? Después, mañana. Sí, Dale, bueno. Una que te agradece que le has dado, y nosotros no le damos. Oye, aquí las motos las modifican, ¿no? Sí, también. Porque lo veo porque no estoy encarcelada las motos. ¿Qué no hace? ¿Qué hace qué? Las motos que no hacen ruido. Ah, sí. Pero eso es porque es de batería o qué? Eléctricas, todas esas son eléctricas, mira. Hay muchas eléctricas, todas esas. Pero están modificadas porque yo nunca tanto porque es de eléctrica. Porque las trajeron de Panamá y todo eso las traen. Son eléctricas, originales, no es que estén modificadas. ¿Hayas visto el semáforo colgante, papá? Ahí en medio, sí. Ya vino la luz, ya. Ya tenemos En semáforo. esta área. Depende del Estamos área. separados ya. Esa es Quinta Avenida. Todas las embajadas están aquí. Pasa el Aquí tenemos presidente una. por aquí. No sé cuál era esa, parece la bandera de... Ahora les voy a enseñar. Vamos a pasar por donde vive el presidente.
esta bandera no la reconozco, la verdad. Parece de países asiáticos, pero no sé. No la reconozco. Que nos lleva Fernando a veces con las embajadas de allí, de Ciudad de México. Ahí tenemos la de Ghana. ¿Por qué es la zona donde las ponen? Ese montero. Cuidada. Sí. Ahí había un policía porque en esta zona no tienen luz. Sí, no hay luz. Miramar, ¿no? Miramar. Hay luz. Ahora no tienen luz. Y aunque sean casas de ricos, les cuesta la luz igualmente. Claro, cuando tienen planta. Mira, el consulado de Italia. ¿El qué es? Ah, el consulado de Italia, este de aquí de la izquierda. Esta es la embajada rusa que la veíamos desde la torre tan larga. Por aquí hay un hotel nuevo, me dijeron a la derecha, uno que haga menos de No, ese no, ese el otro que está al lado. Pues la embajada rusa es bien rara, ¿eh? Es de la época esa de los rusos, de cuando estaban con la Unión Soviética, te podría decir. Y ahí es la de Bulgaria, allí al lado. Mutua Habana. Ahí están las tiendas en dólares y todo eso. Es ese. Bueno, yo este hombre no sé cómo sabe la Estos son velocidad. hoteles también. ¿Cómo sabes la velocidad que va? No. Te la imaginas, ¿no? Sí, claro. Aquí hay que Oye, mantener Miramar, 60 Habana. kilómetros. ¿Eh? Aquí hay que mantener 60 kilómetros. Como tú vas más lento que los demás, pues más bien. No, perfecto. Esa parecía de Argentina o de Uruguay, una de dos. Aquí tenemos una especie de templo. Iglesia. Iglesia. Una iglesia, ¿no? Pues sí, esta calle de verdad que se ve muy bien. Aquí tenemos otra embajada, pero no reconozco el país. Debe ser uno africano, de Sudáfrica, puede ser, no sé, no tengo idea. Creo que tengo uno o dos por ahí. El teatro es muy bonito. ¿Ahora dónde nos dirigimos? Para Fusterlandia. Casa Fuster, bien bonito. ¿Qué es lo que hay? Barrio. Es un barrio. Mucho de losas, así, todo. Las figuras decorativas. Ahí tenemos una especie de parque, no sé. Este era un parque infantil, ahora está. Ah, es un parque infantil, pero que no está bien cuidado en estos momentos.
lo que pasa, ¿eh? Normalmente no respetan muy bien el tráfico. Sí, claro. Una de las cosas que veo aquí que circular es más o menos seguro, es bueno. Es más difícil que tenga un accidente si se circula así como se circula bien. Como ando yo. tranquilo. Yo ando así, para todos lados. Y aparte aquí no importa tener tanta prisa porque como veis... De los 18 años manejo. ¿Eh? De los 18. Y ya tienes 22, ¿no? 42. Ya llevan manejando Esa ha sido mi muchísimos años. profesión. Desde que yo me gradué, técnico en construcción civil, dibujo arquitectónico, pero siempre me gustó manejar y trabajé así. Me dice que vamos a pasar por la marina, ¿eh? Ahora no sé si va a girar por aquí a la derecha, Este sí. es Club Habana.